Hoy en día existen muchas iglesias que sostienen que los creyentes deben hacer buenas obras para salvar su alma y alcanzar la salvación eterna, e incluso esta enseñanza ya se puede oír en varias iglesias cristianas, pero veamos qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Leamos Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Pero veamos lo que dice en la versión del lenguaje actual. Versículo 8. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Y el versículo 9 dice: la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Creo que más claro no puede estar. Ahora revisemos lo que dice en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora comparemos con la versión del lenguaje actual. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios, la ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Como vemos en este pasaje, ni las obras, ni el cumplir la ley nos salva, solo la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, es lo que nos permite tener entrada al paraíso. Veamos un pasaje más. Romanos capítulo 5 versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él, seremos salvos de la ira. Ahora veamos de nuevo la versión actual. Versículo 8. Pero Dios nos demostró su gran amor, al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Versículo 9. Dios nos declaró inocentes, por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Como vemos, solo el Hijo de Dios nos salva, no nos salvamos por las obras que nosotros hagamos. Pero algunos dirán, un momentico, stop. ¿Qué pasa con ese pasaje allá en Mateo, capítulo 25 versículo 31 en adelante? Pues bien, veamos qué dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Y para resumir y no extendernos tanto, a las ovejas, les dará el honor de entrar en el gozo del Señor gracias a sus buenas obras, porque dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento, recogieron al forastero, vistieron al desnudo, visitaron al preso y al enfermo. En cambio a los cabritos les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es un pasaje muy conocido que ciertas iglesias y ciertas religiones han utilizado mucho para manipular a las personas, y hacerles creer que si no hacen obras, se irán al infierno, pero nada más alejado de la verdad. Hay una cosa muy importante que debemos entender: la Biblia está dirigida a dos tipos de pueblos si se quiere, o dos tipos diferentes de creyentes. Me refiero a que la Biblia fue dirigida, en primer lugar al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y en segundo lugar también para la iglesia de Cristo. Cuando Jesús vino a la tierra dijo en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la Biblia de versión actual dice, Dios me envió solo a ayudar a los israelitas, pues ellos son para mí, como ovejas perdidas. Pero cuidado por favor, no quiero que esto se malentienda, desde luego que Dios desea la salvación del mundo entero. Jesús vino a morir por toda la humanidad. Además, si leemos los evangelios veremos que en ocasiones Jesús ayudó también a los extranjeros, o gentiles, es decir a aquellos que no eran israelitas. Pienso que lo que Jesús quiso decir, es que venía primero por su pueblo, para que estos se encargaran de predicar el evangelio, para así ganar miles de almas, fueran o no israelitas, y vemos que así fue. Pero en el suceso de Mateo 25:31, Jesús
Jesús estaba hablando con sus discípulos, que eran israelitas, no con miembros de la iglesia, a ellos les decía que debían perseverar hasta el fin para ser salvos, pues sabemos que hasta el día de hoy, Israel no acepta a Jesús como el Mesías prometido, pero desde luego que recibirán salvación en el fin de los tiempos. Bueno, ese es otro tema que no tocaré ahora, pero quiero puntualizar algo. Con esto no quiero decir que la iglesia no deba perseverar, por supuesto que la iglesia debe cada día perseverar, pues a través de todas las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan encontraremos muchos mensajes donde nos exhortan a guardar la salvación que hemos recibido, y cómo, pues perseverando, pero cuando Jesús les hablaba a sus discípulos de perseverar, se refería a que debían ser fuertes en medio de la tribulación, ya que Israel recibirá la salvación de Dios, solo después de los 7 años de tribulación, cuando la iglesia ya no estará en la tierra. Por eso les dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y regresando al relato de Mateo 25:31. Vemos que dice, y serán reunidas delante de él, todas las naciones, es decir, la iglesia no está allí. Es más, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen, que aquellos santos ángeles que vienen con el Hijo del Hombre al juicio de las naciones, en realidad se trata de la iglesia de Cristo. Bueno, eso lo dejo a la libre opinión, pero antes de pasar a otro punto, quiero mencionar de nuevo, y perdón si soy redundante, pero es importante decirlo, que solo el sacrificio de Jesús en la cruz nos da la salvación, nada más, permítanme repetirlo, solo el sacrificio de Jesús en la cruz nos da la salvación, nada más, solo su sangre. Leamos Mateo 16:26, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? Creo que está bien claro, no existe nada en la tierra, ni en el mar, ni debajo del mar que podamos hacer ni decir para comprar la salvación, nada, solo la sangre derramada de Jesús en la cruz nos compró una salvación eterna. El intentar ganar la salvación por medio de obras, es decirle a Jesús, a ver Señor, no creo que tu sacrificio en la cruz sea suficiente para pagar mi salvación, no te alcanzó, así que te ayudaré a completar el pago, por medio de mis obras, lo cual sería una completa blasfemia contra la sangre del Hijo de Dios. Además, antes de morir Jesús dijo, consumado es decir que su obra estaba completa, no hacía falta nada más para la salvación del hombre, solo que éste le acepte como Señor y Salvador de su alma. Bueno, pasando a otro punto, sé que no faltará quien diga, o sea que los cristianos no están obligados a hacer obras. Claro que sí, debemos hacer obras, no digo que no, pero la finalidad de las obras no son la salvación, ¿y entonces qué? Pues para saber cuál es el propósito de las buenas obras veamos Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, las buenas obras sirven para dar testimonio a creyentes y no creyentes, pero cuidado, no con el objetivo de caer en la vanagloria, para aparentar espiritualidad y falsa humildad delante de los hombres, o esperando recibir algo a cambio, no, lo único que debemos esperar es que las personas alaben a Dios por nuestras buenas obras y buenas acciones. Bueno, por último veamos un pasaje que muchos pueden utilizar para decir que las obras sí te salvan, está en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento cada día. Versículo 16. Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Versículo 7, así también, la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de crear una idea o un pensamiento basándonos solo en una versión de la Biblia. Debemos revisar otras versiones, pues recordemos que los hombres que escribieron la Biblia no lo hicieron en español, eso ya lo sabemos, lo hicieron en hebreo, arameo y griego, entonces no debemos basarnos en una sola traducción, ya que cada una interpreta la idea que entendió aquel que la tradujo, o el mensaje que la asimiló, y aunque en la versión que leímos está claro, revisaremos la versión actual y después pasaré a la explicación correspondiente.
Versículo 14, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios, si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Versículo 15, si alguien no tiene ropa ni comida. Versículo 16, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada sirve que tú les digas, que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Versículo 17, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios, de nada nos sirve decir que le somos fieles, si no hacemos nada que lo demuestre, esa clase de fidelidad está muerta. Versículo 18. A los que dicen que son fieles, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios, y yo hago lo que es bueno, demuéstrame que es ser posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Hermanos, siempre las personas estamos enfocadas hacia adentro, es decir, pensamos en nosotros mismos, en lo que necesitamos, en lo que nos hace falta, pero una vez que comenzamos a pasar tiempo con Dios, y a ser llenos del Espíritu Santo, ese enfoque es cambiado totalmente, el enfoque viene a ser hacia afuera, comenzamos a pensar en las necesidades de nuestros prójimos, más que en las propias. Eso es exactamente lo que quiere decir este pasaje de Santiago, no podemos decir que somos fieles a Dios, si no comenzamos a pensar en las necesidades de los demás, no solo en las nuestras, pues si se supone que estamos viviendo en Cristo, es decir, bajo su voluntad, haremos lo que Él dice, ayudar a otros. Pero si solo pensamos en nosotros mismos, ¿será que en realidad tenemos a Cristo? Por eso dice, ¿podrás usted salvarlo? No es porque las obras me salven, es porque si digo que tengo a Cristo, debo actuar como Él, ayudando a otros. Además aquí también entra el testificar a Cristo, leamos Mateo 10, 32, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En la versión actual dice, si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Como vemos una vez más, las obras son por testimonio que tenemos a Cristo, y que somos salvos por el sacrificio de Jesús, pues al hacer obras, obligadamente debemos decir que lo hacemos porque tenemos a Cristo, y Él nos ha cambiado el enfoque. Bueno, espero que haya quedado claro, y por favor compártanlo con sus amigos, para que este mensaje llegue a más personas.